Madrid Norte en la Onda. François Congosto. 1:14 de la tarde. Hoy nos acercamos a Miraflores de la Sierra porque este municipio ha acogido hace unos días pues un homenaje a Manuel Bartolomé Cosío, uno de los impulsores de la Institución Libre de Enseñanza. Seguramente habrá gente que diga: ¿qué es eso de la Institución Libre de Enseñanza? Bueno, pues vamos a aprovecharlo, invitando también, por otro lado, a visitar una exposición que habla justamente de esta institución y que podemos visitar en la Biblioteca de Miraflores de la Sierra. Para hablar de este personaje, de esta entidad, tenemos a María Jesús Alcázar, que es responsable de patrimonio de la Asociación Ecos de Miraflores, que es la organizadora de todos estos eventos. María Jesús, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, para todos aquellos que no sepan quién era Manuel Bartolomé Cosío, ¿quién era? Pues era un maestro y un pedagogo, aparte de muchas cosas, historiador del arte, pero fundamentalmente un maestro y un personaje que consideraba que la solución para España en aquellos tiempos y en todos estaba en la educación. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, 1800, a partir de 1850-60, con una población española donde la educación no estaba extendida. Sí. Tenemos que recordarlo. Sí, nada. Él precisamente nació, Cosío, en el 57, en 1857, que es cuando se promulgó la primera Ley General de Educación. Hasta ese momento ni siquiera había ley, ni siquiera estaba normalizada la educación. Y no es que se puso como obligatorio, la educación obligatoria hasta el 70, hasta la ley de Villar-Balasí del 70, no se puso como obligatorio, pero por lo menos se contemplaba en aquella ley Moyano pues las distintas etapas de la educación, las distintas edades, fases de la educación, niños, jóvenes y universidad. Y en ese ambiente y ante esa ley surge la Institución Libre de Enseñanza, impulsada entre otros por Giner de los Ríos, ¿no? Sí, bueno, Giner de los Ríos ya era un hombre muy conocido, bastante mayor que Cosío, era muy conocido a mediados del siglo XIX y era filósofo, catedrático de filosofía de la Universidad Central de Madrid y bastante influyente en muchos círculos intelectuales, tanto de España como internacionalmente. Pero en realidad la fundación de la Institución Libre de Enseñanza pues fue una cosa casi casual, porque en 1875 Cánovas, ese político tan conocido, quiso, como todo el mundo sabe, volver a restaurar la monarquía en la persona de Alfonso XII. Entonces, pues se le ocurrió, como punto de partida para restaurar la monarquía, mandar una circular a todos los profesores de universidad para que, por un lado, apoyaran desde sus cátedras, desde sus aulas en la universidad, la monarquía como sistema de gobierno, y por otro lado, que se comprometieran a seguir las instrucciones un poco de la Iglesia Católica en materia de enseñanza, en materia académica. Entonces, bueno, pues este gran personaje, este filósofo, Giner de los Ríos, se niega junto con otros muchos colegas porque estaba vigente la Constitución del 69, que declaraba la libertad de cátedra. Y en esa época, a mediados del siglo XIX, pues había muchas teorías científicas que no estaban dispuestos a tener que guardarlas si no parecía bien a la oficialidad, ¿no? Y entonces se declararon en rebeldía, escribieron una carta y les expulsaron de la universidad, a él y a varios intelectuales más, Azcárate, Salmerón, unos personajes muy conocidos y de muchísima categoría intelectual. Y entonces, con ese motivo, pues intentaron, porque tardaron 10 años en recuperar sus cátedras, con lo cual se quedaron sin empleo y sueldo. Claro, es que cualquiera se enfrentaba a la Iglesia sí, y al rey. Sí. Entonces, pues decidieron formar una universidad privada, pero Cánovas no estaba por la labor de facilitárselo y entonces no permitió que registraran una universidad privada como había en Londres, en Bruselas, en Lovaina, que ellos conocían. Y entonces pues no tuvieron más remedio que registrar esa institución educativa, que en principio iba a ser universitaria, como institución libre de enseñanza, por ponerle algún nombre provisionalmente. Pero fue una suerte,
yo diría, yo como profesora que he sido, pues creo que fue una suerte, porque al no estar circunscrita la institución a la universidad, pues empezaron a experimentar otros niveles y se dieron cuenta, pues como siempre pasa, que en la etapa anterior, lo anterior, entonces en la universidad se dieron cuenta que los estudiantes necesitaban tener la secundaria mejor preparada. Cuando tuvieron y daban clases de secundaria se dieron cuenta que la primaria era muy importante, y así desde la educación infantil. Y entonces... Pues me estaba dando cuenta que, aparte de ser revolucionario, ¿no?, y de plantar cara a la Iglesia, que tenía mucho poder en aquel momento, la institución libre de enseñanza también propugnaba una manera diferente de aprender, ¿no?, que era lo que se quiso impulsar a través de esta universidad y de otras entidades que fueron surgiendo, como por ejemplo las universidades populares. ¿En qué se diferenciaba de esa educación que se había impartido hasta ahora la institución libre de enseñanza? Pues fundamentalmente que la base no era la instrucción, o sea, se enseñaban cosas, pero el contenido no era lo más importante era el método, la manera de enseñarlo. Entonces la verdadera revolución fue metodológica, o sea, que realmente lo que había que preparar bien a los profesores es para que supieran enseñar cosas. Luego el alumno, una vez que tuviera herramientas para aprender, pues toda la vida duraba el proceso educativo y ya tendría manera de ir avanzando. Pero ya digo que lo revolucionario fueron los métodos. Y entre los métodos, que es por lo que lo hemos traído aquí, la relación con la fuente de Cosío, el puerto de la Morcuera y todo eso, pues era partir de la realidad, de la observación de la realidad. Para la institución libre de enseñanza, los 3 pilares básicos eran la ciencia, la ética y la estética. La ciencia, partiendo de la observación de la realidad, enseñar a observar, a analizar lo que veían y a estudiar los fenómenos físicos y científicos que aparecían en cualquier forma de paisaje o de seres vivos. Es decir, que en vez de hacerlo todo en el aula, ¿no?, la institución libre de enseñanza lo que proponía era salir fuera, ¿no?, para aprender naturaleza, pues haciendo excursiones o saliendo fuera. Sí, como ellos desde el principio estaban en contacto con instituciones europeas y asistían a todos los congresos de educación de Locarno, de Heidelberg, de Bruselas, de todos sitios, pues se hicieron famosos los españoles, el grupo de los institucionistas, con las excursiones, porque en Europa sí que se hacían excursiones y colonias escolares, pero era todo como extra, como fuera del aula. Para los de la institución libre de enseñanza, las excursiones era el punto de partida para estudiar cualquier cosa, y tanto de ciencias como de letras. De ciencias pues iban al campo y luego a la vuelta del campo laboratorio, para analizar cosas que habían tomado de la naturaleza, y para la parte artística y de filosofía, historia y todo eso, museos. Entonces, la novedad, y por lo que se hicieron famosos, como digo, en los congresos europeos, es porque ellos decían que las excursiones, la salida del aula, tenía que estar dentro del horario escolar. Es decir, que era parte de la metodología, como he dicho antes, la forma de enseñar tenía que ser desde la realidad, tanto de los museos como de la naturaleza. Y seguramente que a Miraflores acudieron. Sí, seguro. Sí. Con este entorno natural que tiene esta localidad serrana, ¿no? Sí. De hecho, justamente la conexión es que con Miraflores de la Sierra es que en esta localidad se creó la ILE, sus colonias infantiles, ¿no? Sí. Bueno, Cosío realmente puso en marcha muchísimas instituciones de tipo educativo, y una de las más importantes fue el Museo Pedagógico en 1883. Entonces el Museo Pedagógico, que estaba en Madrid y lo dirigía Cosío, ya organizaba colonias desde el 87, pero la institución libre de enseñanza, que era un colegio privado, pero luego era un centro de promocionar todo tipo de proyectos pedagógicos que Cosío desde el Museo Pedagógico ponía en marcha a nivel público. Entonces, el Museo Pedagógico ya organizaba colonias y las organizaba en Asturias, pero en Cantabria, perdón, pero la ILE quería en su colegio para sus alumnos organizar colonias, y entonces la primera fue
en Miraflores de la Sierra. Además es muy curioso porque no hemos podido localizar, el ayuntamiento tenía mucho interés en poner una placa conmemorativa con este homenaje que hemos hecho, pero no hemos encontrado en toda la documentación de la ILE. Yo creo que llegaremos a encontrarlo, estamos en ello. Momento, ¿no? Si no hemos encontrado la casa donde se instaló la colonia, pero sí sabemos la lista de datos y sí sabemos que el viaje lo partían en Colmenar, hacían una parada en Colmenar, y es muy gracioso pues el mesón de los garbanzos, que bueno, de la lista de gastos, pues en Colmenar pararon a tomar aguardiente y no sé qué otro tipo de productos que no debía haber en Miraflores, y los pararon aquí y los llevaron aquí desde Colmenar. Y una pregunta que me surge. Cuando hablamos de entidad privada estamos pensando en que fuera de pago, pero por ejemplo para llegar a educar a clases menos favorecidas económicamente, ¿también había posibilidad de que entraran en la institución libre de enseñanza? No, la institución libre de enseñanza era realmente de élite, y precisamente las organizaciones populares, digamos, de izquierdas, los partidos, los sindicatos, eso es lo que le echaron siempre en cara, que era realmente una cosa de élite que solo la podían pagar pues la burguesía y la gente que podía. Para mí lo importante es que realmente el objetivo que ellos tenían era educar a todo el pueblo, educar al país. Lo que pasa que ellos ni se lo iban a permitir hacer desde esa concepción que hay ahora de que la enseñanza privada esté subvencionada por el Estado, era inconcebible en aquella época. Incluso a nivel público no había una red de escuelas públicas, sino que cada ayuntamiento, si tenía dinero para pagar a un maestro, durante muchísimos años, hasta 1910, no cobraban los maestros sueldos, sino que el ayuntamiento les pagaba normalmente en especie, y o sea que realmente eso no estaba organizado así. Lo importante del AILE es que, como he dicho antes, pusieron en marcha muchísimos proyectos y tuvieron la habilidad, a través de Cosío, que sí que era funcionario del Estado, porque era el director por oposición del Museo Pedagógico Nacional, de poner en marcha un montón de experimentos y de proyectos que sí que revirtieron en lo público, porque casi todas las instituciones que pusieron en marcha eran públicas. En la enseñanza obligatoria, escuela primaria no llegó a haber, pero sí una red de escuelas primarias, por ejemplo el Colegio Cervantes, que está en Cuatro Caminos, sí es de la época, de 1915, y sí se hizo con el proyecto pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza. Y luego a nivel de enseñanza media sí que hubo, directamente organizado por la ILE, el Instituto Escuela, que hubo varios en España, en Zaragoza, en Sevilla, en Madrid hubo dos, uno en el Retiro y otro en la parte de Nuevos Ministerios. Bueno, podríamos estar hablando horas y horas, ¿no? Porque es muy interesante lo que supuso la Institución Libre de Enseñanza, con un buen número de datos. Muchos están reunidos en esta exposición que se puede ver hasta el 27 de octubre en la biblioteca de Miraflores de la Sierra. Que digo yo que a lo mejor hay gente que incluso parándose, ¿no?, en los paneles hasta se sorprende, ¿no?, que no conocía esta entidad. Sí, no, muchísima gente. Cuando decimos ILE, el acrónimo para hacerlo más cortita y más fácil la palabra, pues muchísima gente, hasta gente con estudios universitarios, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de ILE? Pues eso, Institución Libre de Enseñanza. Realmente fueron pues como 50, 60 años de una labor pedagógica e intelectual inmensa y maravillosa, que fue una pena que por errores de interpretación, porque realmente ni siquiera era antirreligiosa, la Iglesia sí la atacó muchísimo, pero tampoco era anticlerical en absoluto. También habrá gente que se acerque a la fuente Cosío en el puerto de la Morcuera y no sepan a quién está dedicado esta fuente. Sí, bueno, todo esto ha venido, la exposición de la ILE y dar a conocer estos personajes y esta institución, porque
bueno, pues caímos en la cuenta desde el departamento, vamos, desde la sección de patrimonio de la Asociación Ecos, pues que se cumplían 85 años de la inauguración de la Fuente Cossío. En Miraflores y en toda la Sierra Madrileña todo el mundo conoce la Fuente de Cossío porque es una especie de, es un semicírculo de piedra con un muro muy alto, un banco corrido, fuente aunque ahora no cae agua, pero vamos, y es un lugar especial, o sea, allí es un lugar de cita, de final o comienzo de excursiones, pero muy poca gente sabía que Cossío era este personaje de la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, pues los 85 años que se cumplen ahora, se han cumplido el 23 de octubre, o sea, antes de ayer, pues fue un homenaje que quiso hacerle. Yo creo que el gobierno en pleno, porque vino nada menos que el presidente de las Cortes de entonces, Julián Besteiro, el ministro de Educación, Fernando de los Ríos, el presidente de la Diputación. Aprovecharon también para inaugurar la carretera que iba de Miraflores al puerto. Ah, ya de paso. Sí. Pero bueno, lo importante de la fuente es que quiso simbolizar el gobierno de la época, que era un personaje como para homenajearle a todos los niveles y a nivel público y oficial, porque había sido muy importante para el avance de la educación en España. Pues desde luego que se lo merecía. De hecho, muchas de las cosas que ahora se hacen en muchos centros escolares pues provienen de ahí, ¿no? De la Institución Libre de Enseñanza. Pues María Jesús Alcázar, que recordamos es responsable de patrimonio de la Asociación Ecos de Miraflores, muchas gracias por haberte venido por aquí, por los estudios de Onda Cero Madrid-Norte, para hablarnos de este importante personaje. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme oportunidad de contar estas cosas, y ya os iremos contando más cosas, porque tenemos una línea de trabajo de recuperación del patrimonio que vamos a seguir organizando cosas. Estaremos al tanto. Gracias. Gracias a vosotros. Madrid Norte 100.1. ¿Te has fijado? Es estupendo. Dicen que hay que ir ya. Ven a Opel Ferciauto. Descubre el nuevo concesionario Opel en Colmenar, del que todo el mundo